aunque yo sea viejo y un policía tenga 20 años, no voy a andar con la torpeza y decir, no, tiene que respetarme porque yo soy mayor, usted no. No, ese policía tiene una investidura, aunque es joven, pero es superior a mí, aunque yo tenga 70 años. Porque él tiene una investidura otorgada, según dice ahí la Biblia, por él han sido establecidas. Entonces, ¿para qué estar peleando con un agente de policía, con un señor que nos pide los papeles del carro, con un señor que nos pide una requisa? Yo vi una vez un pastor que se puso bravísimo porque los agentes le pidieron revisar su equipaje. Y se puso pero bravo. Yo digo, no, abra mi almacén, yo mismo se lo abro. Voy a ponerme bravo y a discutir que la policía anda diciendo que son ladrones o que son los otros. Eso no es muy conveniente para el cristiano. Obedezcamos. Amén. Amén. Pero no espere que lo sometan. La Biblia no dice así, dice, sométase cada uno o cada persona a las autoridades superiores. Entonces dije, no espere que lo sometan. Por eso dice la Biblia, acá en el otro verso, pagad a todos lo que debéis. Aleluya. Ya dijimos que las autoridades superiores sobre mí pueden ser el señor alcalde, el policía de que está en la calle, los padres de uno son superiores, el patrón de su empresa es superior, el profesor en la escuela o en la universidad, él es el superior suyo, de que estudia, él es su superior. El pastor en la iglesia es su superior. Los directivos del distrito son mis superiores y también de ustedes. Y muchas otras cosas pueden decir. Entonces dice el apóstol, sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Aleluya. Aleluya. Y luego dice el 7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Al hablar de deudas, de lo que es pagar lo que se debe, entonces al hablar de deuda, no simplemente se habla en términos de dinero. Cuando se habla de deuda, la gente piensa enseguida en el bolsillo, en la plata. Pero no solamente las deudas son de dinero, sino que la Biblia dice diferente. Porque al hablar de deuda, no se habla en términos de plata, porque quizás le debemos el respeto a alguien. Las personas que son irrespetuosas, eso están negando una deuda a su superior. Amén. Por eso dice, pagad a todos lo que debéis, y lo aclara bien, bien claro está. Al que tributo, tributo. Esa es deuda, esa es económica, ¿no? Al que impuesto, impuesto. También es económico. Al que respeto, respeto. Esa es una deuda, pero esa no es de plata. Al que respeto, respeto. Amén. Habla de los superiores, bueno, que también a los súbditos, subalternos, también hay que respetarlos, pero hablemos de los superiores en esta mañana. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Son deudas pendientes, que no son de asuntos de dinero, pero que son deudas que hay que cumplir. Amén. Amén. Reconozcamos y aplaudamos lo que otros hacen. Tenga sentido de aprobación social. Usted ve un trabajo bien hecho, alguna cosa bien hecha y puede elogiarla. Pero le parece hay personas que les parece que elogiar un trabajo o algo que otro hizo como que lo rebaja a él. Al contrario, eso no lo rebaja a uno. Cuando uno dice, esto que está aquí lo hicieron bien hecho. ¿Quién lo hizo? Este templo está bonito. ¿Quién era el pastor aquí? Esta casa quedó bien hecha. Y podemos nosotros con toda
libertad. Decir, hombre, el hermano Nando, eso no me rebaja a mí, al contrario, me eleva. Amén. Hay que aprender entonces a apreciar lo que otros hacen. Porque hay personas engreídas que las cosas no son buenas si no las hace él. Que solamente lo que él hace es lo que sirve. Lo que los demás hacen no sirven. Algún detalle le busca para criticarlo. Y así hay en las iglesias hermanos que no tienen ese sentido de aprobación para ensalzar o aplaudir lo que hizo el hermano o la hermana, sino que todo lo que los demás hacen lo rebajan. Solamente lo que ellos hacen es lo que sirve. Y eso no es así. Hay que reconocer lo que otros hacen y aplaudirlo. Cuando habla de que pagáis a todo lo que debéis, recuerden que no es solamente plata. Hay que cumplir muchas cosas que uno puede quedar debiendo. Amén. Pagad entonces a todo lo que debéis. El Señor dice, ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Amén. Esa es una deuda. Para pagar esa deuda no necesitamos plata. Lo que necesitamos es ser respetuosos. Ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Esa es una deuda que se tiene que tener en cuenta, porque los ancianos, los mayores, son gente de respeto y dignos de respeto. Hemos encontrado jóvenes en algunos lugares que no respetan a los mayores. Andar diciendo ese viejo o esa vieja en términos despectivos, eso no es correcto. Eso no es correcto. Hay que aprender a respetar las canas. Son deudas que la gente las niega, no las paga. Y hay que pagar a todo lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ese hermano lo usó el Señor. Qué bonito mensaje. Amén. ¿Qué pierdo yo con decir así? Gracias a Dios que el hermano usó al hermano Lucas, ¿eh? Qué mensaje tan bonito. Pero si yo digo eso, entonces me estoy como rebajando, creo yo, ¿no? Y estoy ensalzando al hermano Lucas y yo me estoy rebajando. Anda, y yo soy el pastor. No puede ser. Es una manera de pensar muy vana. Pero aquí dice la Biblia, al que respeto, respete, y al que honra, honra. Las deudas no son solamente de plata. Amén. Amén. Para eso no se necesita plata. Se necesita ser respetuosos. Y hay que pagar, por eso dice el 7, pagad a todo lo que debéis, a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Amén. Y dice aquí, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Creo que estamos entendiendo el tema, ¿no? Creo que sí. Estoy hablando de la obediencia y también de la sumisión. No debáis a nadie nada. Aleluya. La Biblia dice que mejor es la obediencia que la grosura de los carneros. La obediencia es mejor que la grosura de los carneros. Pero la obediencia sin sumisión no vale nada. Y oiga esto, se puede ser obediente sin ser sumiso. ¿Oyeron? Se puede ser obediente sin ser sumiso, porque se acata la orden refunfuñando, murmurando, renegando de la autoridad que le dio la orden. Entonces, no es lo mismo, aunque son aliados, la sumisión y la obediencia. Porque se puede ser obediente sin ser sumiso. ¿Por qué? Porque la persona le dio la orden y va, lo hace, pero va y hace lo que se le ordenó, pero va renegando,
va inconforme. Entonces esa persona es sumisa, es obediente, pero no es sumiso. Amén. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque las personas que servimos al Señor tenemos que ser personas respetuosos, sumisos y obedientes al Señor, y lo que hacemos lo hacemos de buen gusto, no porque me obligan, no porque me tocó ni porque lo dijo el presidente de la iglesia. Hay que ser sumiso. Amén, amén. Entonces se puede ser obediente sin ser sumiso, porque se hace o se acata la orden, pero la persona va renegando. Amén. De ahí que no todo el que obedece es sumiso. Obedeció, pero no es sumiso. Mientras que todo el que es sumiso es obediente. Mire la diferencia. No todo el que es sumiso es obediente. Perdón, no todo el que es obediente es sumiso. Pero todos los que son sumisos son obedientes. Porque la persona sumisa, eso hace lo que le sea. Para la gloria de Dios no se niegue en nada, eso está listo. Amén. Lo manda el profesor y va corriendo, lo manda el patrón y va rapidito, con gusto. Amén. Aprueba una cosa que es agradable. Respeta a los ancianos, las canas. Ante las canas te levantarás. Hoy hay una cantidad de muchachos y muchachas irrespetuosos, groseros, que porque estudiaron más que el viejito, entonces se sienten engreídos, con un barniz de cultura que hayan conseguido, rebajan al otro. Y esas no son cualidades de una persona, hermano o hermana, que quiera servirle al Señor. Amén. ¿Se puede entonces ser obedientes sin ser sumisos? Y aquí dice, de ahí que todo el que es obediente, no todo el que es obediente es sumiso, mientras que todo el que es sumiso es obediente. Amén. Transcribí unos apartes de un estudio sobre el liderazgo titulado El sentido de la sumisión. Lo voy a leer. Abro comillas. Quien aspire a mandar, aprenda primero a obedecer. Obedecer a nuestros superiores es hacerlos esclavos nuestros. Usted nunca podrá ser un buen líder a menos que aprenda a obedecer órdenes. Amén. Cuando una persona empieza a criticar y a mostrarse insatisfecha, murmuradora ante una situación por los reglamentos y por el orden establecido, esto es muy significativo. Esto me enseña algo sobre esa persona. Me enseña que tiene dificultades en obedecer órdenes. No ha aprendido el sentido de la sumisión, dice el escritor. No puede ser líder. El que se rebela contra la autoridad superior pocas veces califica para los cargos importantes del liderazgo. Muy poco califica. Porque siempre está en desacuerdo, siempre está en contra, no le gustan las cosas de la iglesia, habla de la junta, habla del pastor, habla del copastor, habla de los superiores, de los oficiales, habla del traslado y le mete cizaña al otro. Hay gente que le mete cizaña al otro en la cabeza. En cambio, cuando el hombre es de Dios, sumiso y temeroso de Dios, dice, no, venga acá. Eso no es así. Vamos a esperar en Dios. No, que ese traslado que me le hicieron al pastor, a mi papá, a mi cuñado, a mi primo, ese traslado no sé cuándo, y comienzan a meterle cizaña a los demás. ¿Pero por qué hicieron eso? Los directivos son autoridades puestas por Dios en el distrito. Y cuando ustedes vean que el traslado lo hicieron, los directivos, respételo. Porque usted y yo no sabemos por qué lo hicieron. Hay cosas que son privadas, que son propia de ellos. Y hoy se ha levantado en las iglesias, la gente ya hoy no tiene ese respeto como antes que nosotros, a nuestros oficiales, hermanos, mejor dicho. Hoy los oficiales son tenidos de boca en boca, de lengua en lengua, porque la gente ha perdido ese respeto, ese temor.
Y yo fui directivo y puedo decir en esta mañana que a nosotros nos parece que fue injusto ese traslado. Pero ¿sabe usted que allá en el fondo los que saben son ellos y saben por qué lo hicieron? Respetemos. Amén. Yo fui directivo y yo no me meto en las decisiones que mis superiores toman, ni a decir que ese fue injusto ese traslado. No hagan eso, hermanos queridos, oigan bien. Estamos en un tiempo que la gente no respeta. Amén. Porque usted no hable, porque usted no sabe qué pasó. Una vez tuve una situación por allá. Yo era pastor y el obrero que estaba en un pueblo cometió unas irregularidades. Y en aquella época éramos más herméticos. Y no nos gustaba que la gente supiera qué le pasó a fulano. Y entonces yo le dije al muchacho que se regresara para la iglesia, porque realmente había hecho una cosa mala. Y el muchacho se regresó a la congregación otra vez. Era abuelo, era pastor ya. Y estaba ahí y yo no lo usaba para nada. Estaba en la iglesia. Los papás, los hermanos, la familia y hermanos de la iglesia que son amigos de él, empezaron a hablar que yo por qué había hecho eso, que tan. Y yo cuidando de que el público, las almas no se dieran cuenta del pecado. Y los hermanos de la iglesia empezaron a levantarse, a murmurar, a criticar, porque yo por qué había hecho yo el pastor que... ¿Sabe qué hice? El Señor me mostró. No lo dije en un culto público porque eso es una vergüenza. Reuní a la familia, reuní a los que estaban hablando por ahí, criticando, y les dije, en una reunión privada, ustedes no saben por qué fue lo que sucedió. Miren, hermano, lo que sucedió fue esto y esto y esto, es que ustedes no saben. ¿Está viendo? Me obligaron a que tuviera que decirles qué había pasado allá. No es así, hermano, si el oficial, si el pastor lo hizo, ¿quién sabe qué pasaría? Respetemos. Amén. Sometámonos. Amén. Pero parece que no entendemos el sentido de la sumisión. Parece que no hay eso ya en muchas personas. Pero los que entendemos el Evangelio, sí queremos seguir sumisos bajo la poderosa mano del Señor y haciendo la voluntad de Él. Amén. Amén. No obliguemos a los directivos que tengan que venir a decirle, vea Juan que ese hombre cayó en pecado, vea Juan que llegó una muchacha. Tienen gente que hay que decirle. Eso se lo reservan ellos. Eso es reservado por ética, por cuidar las almas. Pero la gente empieza a murmurar, a criticar, y eso es falta de sumisión. Nosotros tenemos que ser sumisos. No solo ustedes, yo, nosotros los pastores, sumisos. ¿Me explico, hermanos? Estoy diciendo esto porque creo que hay cosas que hay que prevenir. Y también porque creo que estoy haciendo algún aporte a la iglesia y también a aquellos hombres que desean servir al Señor. Porque andar criticando y murmurando no son cualidades de un cristiano y menos de un servidor. Amén. Bueno, yo estoy hablando de este tema con responsabilidad. No importa que ustedes no hablen en lengua ni brinquen. Pero este tema lo estoy hablando con mucha responsabilidad. Porque yo creo que a nosotros la enseñanza nos ayuda mucho. La enseñanza de la palabra nos endereza. Si está torcido un poquito, nos pone en línea. Amén. La palabra es la que endereza a uno. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aunque yo no tenga un tema que los haga brincar ni hablar en lenguas esta mañana, sí quiero aportar en la vida de alguno de ustedes lo que es las cualidades de un servidor de Dios, para que tengamos temor de Dios y sumisión, porque no conviene que andemos llevando de boca en boca el oficial, el mayor, el superior, y andar renegando de las cosas y de las medidas. Por eso dice aquí, voy a repetirlo. ¿A dónde fue? Bueno, se me extravió andar en contra de las medidas, de las normas, de lo que la iglesia está haciendo. Eso no lo haga. Viva su vida cristiana.
fiel al Señor, y nunca se coma, se gaste o tenga ¿cómo llama? La dentera del otro que se comió las uvas. Porque a veces aquel se comió las uvas y yo tengo la dentera. No, el que se come las uvas agrias, que tenga la dentera. ¿Quién lo manda? No, hablo así, no quiere decir que hablo sin temor. Porque tenemos dolor, nos duele cuando un hombre cae. Nos duele cuando un hermano peca. No hablo despectivamente. Hablo en el temor de Dios y en el amor de Dios, que nos duele. Por eso no hablamos así a lo macho. Hablamos en el temor del Señor. Digan gloria a Dios. Hay personas que aparentan ser sumisos. Aparecen muy humilditos. Como el profeta que vino de Judá. Les voy a referir esto. Cuando Israel se dividió de Judá, eligieron a Jeroboam por rey. Pero ese rey fue un rey malvado y abominable ante Dios. Jeroboam, el primer rey de la tribu de Israel, es decir, del segundo reino, después de la división. Malvado. Entonces Dios envió un profeta de Judá para reprender a ese rey en Samaria. Amén. Para reprenderlo. Y le dijo al profeta, el Señor le dijo, de allá de Jerusalén, ve a Samaria donde el rey Jeroboam de Samaria, de Israel, y dile allá esta profecía. Pero la orden es, no comas pan ni bebas agua en ese lugar y no regreses por el mismo camino. Oiga bien lo que son las órdenes y lo que es la obediencia y también la sumisión. El profeta se vino de Judá. ¿Por qué? Porque en ese momento ya eran dos reinos. Porque al hijo de Salomón, Roboam, se le dividió el país y dejaron para Judea solamente la tribu de Judá y las otras 10 tribus se quedaron acá con un rey que se llamó Jeroboam. Y ese es el que se llama el rey de Israel y el otro es el rey de Judá. Bueno, Dios manda un profeta. Ve allá y profetiza y reprende al rey, pero no comas pan ni bebas agua ni nada, por orden de Dios. Y el profeta se vino, obediente, y parece que fuera sumiso. Parece, así hay personas que parecen. Llegó a Samaria y encontró al profeta, al rey Jeroboam, cerca del altar, dispuesto a brindar incienso. Porque ese rey Jeroboam dijo, si yo no organizo a esta gente aquí en Israel, en el norte, se me vuelven para Jerusalén a adorar allá a Jehová en Jerusalén. Entonces dice la Biblia que ese rey hizo lugares de culto en Betel y en Dan. Dan es la última colita en el norte de Israel, allá en la orilla. Y Samaria está acá más cerca de Jerusalén. Y el rey ese inventó, voy a hacer 2 lugares para adorar. Y construyó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Para que esa región, esa gente no se fueran otra vez a Jerusalén con el hijo de Salomón, Roboam. Y ahí sacrificaba. Y él mismo sacrificaba como si hubiera sido sacerdote. Hizo sacerdotes del pueblo, de los que él se antojó, para que Israel no volviera a Jerusalén. Entonces Dios mandó el profeta, y el profeta llegó ese día, y encontró al rey cerca del altar para brindar incienso. Y el profeta llegó a hacer lo que Dios le había mandado, hasta ahí vamos bien. Y dijo, altar, altar. Oí palabra de Jehová. Algo terrible. He aquí que a la casa de David, en Judá, se levantará un hijo llamado Josías, que va a quemar los huesos a los sacerdotes que ustedes tienen aquí en los lugares altos, los va a quemar Josías en este altar. Y para que vean que es verdad, hay una señal. Y resulta que el altar se quebrará y la ceniza del altar se derramará. Y el rey estaba ahí viendo y oyendo.
¿Y qué hizo el malvado? Levantó la mano y dijo, ¡prenderle! Como que dice la policía, agárrenlo. Métanmelo a la cárcel. Pero resulta que cuando él extendió la mano, se le secó la mano. Y al encogerla, no la pudo estirar más. Al rey, ahí en pleno público. No pudo estirar la mano y seca. Entonces dijo al varón de Dios, rogad por mí a Jehová para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró por el rey y la mano le fue restaurada como antes. Maravilla, ¿verdad? Hasta ahí va bien el profeta. Luego que sucedió eso, el rey le dijo, ven conmigo a mi casa para que comas pan y bebas agua y te daré un presente. Le propuso el rey al varón de Dios que vino en la comisión. Él dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, porque por orden he sido enviado y se me ha dicho que no coma pan aquí, ni beba agua, ni regrese por el mismo camino. Y no aceptó lo que el rey le propuso. Se regresó el profeta por su mismo camino. Ahí va bien, no, por el otro camino. Por camino diferente. Va bien el profeta. Los hijos de un profeta viejo que había allí en Samaria vinieron y le dijeron al papá, papá, vino un varón de Dios de allá de Judá y profetizó esto. Y dijo esto y esto. Y hizo un milagro, la mano del rey le contó. Y él dijo, ¿cómo? Ensíllenme el burro, el asno. Y fue el profeta viejo que estaba en Samaria y alcanzó al profeta que iba ya de camino para su tierra, después de haber hecho la obra. Y lo alcanzó. Y le dijo, ven conmigo y come pan y bebas agua en mi casa. Él le dijo, por orden de Dios, no puedo ir contigo, ni puedo beber agua en tu casa. ¿Y sabe qué hizo el profeta viejo? Le echó una mentira. Lo engañó. ¿Qué le dijo? No, el ángel de Jehová, yo también soy profeta. Y el ángel de Jehová ha estado conmigo y me ha dicho que vengas a mi casa a comer pan. ¿Qué hizo el profeta de Judá? Se fue con el profeta, cayó en el error, cayó en el engaño, fue engañado y obedeció al otro profeta. Nosotros no podemos obedecerle ni oír a nadie. Hay que oír la voz del Señor y hacer lo que el Señor manda. Eso se llama sumisión y obediencia. Amén. Amén. Y lo engañó y regresó para la casa del profeta viejo. Se regresó con él. Comieron y bebieron. Y cuando estaban comiendo a la mesa, entonces sí le vino palabra de Jehová al profeta viejo y le dijo, oí palabra de Jehová, por cuanto tú has sido rebelde. Mire cómo le dicen ahora al profeta que parecía obediente y parecía sumiso. Por cuanto tú has sido rebelde, le dijo el profeta ahora sí por palabra de Dios, tu cuerpo no va a ser enterrado en los sepulcros de tu padre. A ese sí era la voz, ahí sí estaba reprendido. Falló. No fue sumiso, no fue temeroso. Hermano, a Dios hay que serle temeroso y obedecerle hasta el fin. No le crea a este ni a aquel, ni allá, ni acá. No oiga lo que dicen las malas bocas. No oiga nada. Oigamos al Señor, que Él tiene su palabra muy clara. Amén. Y con obedecerle a Dios ninguno peca. Después que comió y supo la noticia, se montó en su asno y siguió. Y allá adelante lo encontró un león y lo mató. Al profeta de Judá que había venido acá. Parecía humilde, parecía sumiso, pero no era. Entonces le dijeron otra vez al profeta viejo acá, ¿sabes que el varón que estaba aquí contigo lo mató un león allá adelante? Y se fue corriendo por el camino y lo encontró. Y estaba el profeta muerto en el suelo y dijo, este es el varón de Dios que fue rebelde a la palabra de Jehová. Fue rebelde. A veces parece que somos sumisos y podemos ser rebeldes. Parece. Pero se puede parecer a una persona sumisa y por dentro puede ser rebelde. Contrario, porque no oye atentamente la palabra de Jehová. Amén. Amén. Gloria al Señor. A mí me ha hecho pensar también un caso que ustedes conocen. Y fue el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Eran sacerdotes de Dios, hijos de Aarón. Ellos sabían que el fuego para el incensario había que tomarlo de debajo del altar o del altar. Porque en el incensario
que tenían los sacerdotes, no podían echar fuego de la cocina de la hermana Ana, ni de la hermana Juana, ni de la cocina ajena. Era fuego del altar para echarle al incensario. Y dice la Biblia que le echaron al incensario fuego extraño. Ese fuego extraño, mucho se ha dicho sobre eso, cuál sería el fuego extraño. A mí me parece que fue que ellos ese día fueron y cogieron candela en la cocina del hermano Lucas y le echaron candela al incensario de esas brasas. Y el Señor había dicho que era de aquí del altar, era fuego del altar. El fuego viene de Dios, el Espíritu Santo viene de allá, no es de acá ni de por allí. No es que me parece, no es que así debe ser también bueno. El Señor dijo del altar, es del altar. Amén. Si Él dijo del altar, es del altar. ¿Por qué vamos a coger de otra parte? A Dios hay que obedecerle por las buenas. Porque si le obedecemos sin gusto, ya no es sumisión, ya no está sumiso. Hay que obedecerle y con gusto. Por eso dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, con gusto. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nos acostumbramos a cosas que no debemos hacer. Nos contaba el hermano Rubén Camargo, una ocasión, que en el ejército había un superior que estando aún el sol caliente, les decía, soldados, está lloviendo, ¿cierto? Y sin reprocharle nada, había que contestarle, sí señor, está lloviendo, y el sol caliente. Pero el soldado no podía decir, no está lloviendo. Sí, señor, lo dijo el superior, está lloviendo. Si lo dice el Señor, hermano, póngale la firma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que él lo hacía para ver si el soldado contradecía. ¿Oyeron? El soldado te dice, sí, señor, está lloviendo y el sol caliente a mediodía. Era para ver si contradecía. Entonces, cuando Dios habla, hay que es, porque lo que Él dice, esa es la verdad. Amén. Entonces, la obediencia y la sumisión deben ir aliadas. Deben ir de la mano. Nos contaba un hermano otra historia. Un hermano estaba pagando el servicio militar y estaba en el lugar y vino un helicóptero y aterrizó ahí en el patio, en el lugar, en la cancha. Pero el hombre que venía piloteando dejó el helicóptero prendido. El muchacho que era soldado raso, le dio la curiosidad por ir a ver el avión. Y abrió la puerta y se metió en el helicóptero, el soldado. Y maniobró una cosa, una palanca, algo así, y se levanta el avión, el helicóptero. Y de él y arriba, cuando cayó todo, la gente pensaba que era algún guerrillero, algún subversivo que se había llevado el avión. Y comenzaron, y el hombre alzando el avión y dele para arriba. El helicóptero, un soldado raso que nunca había montado en un avión. Entonces comenzaron a llamarlo por teléfono y él contestaba. Metió allá al muchacho. Hágale así, hágale por aquí, coja tal palanca, la que está allá, cójala aquí para que baje, para que regrese. Y comenzaron a darle instrucciones y el muchacho allá entolondrado entre el carro, entre el avión. Hasta que, bueno, fue poco a poco, y de pronto el avión venía directo para la pista, aterrizar y volvía y se disparaba para arriba. Y un batallón completo en jaque. Y pensaban que era un subversivo, que se habían secuestrado el avión. Después se dieron cuenta que era el soldado y comenzaron a darle instrucciones. Hasta que después de mucha tragedia, el muchacho volvió y puso el avión ahí. Lo bonito de la historia es esta, que no castigaron al muchacho sino al piloto porque dejó el avión prendido. Al muchacho no lo castigaron. Llamaron al piloto, ¿usted por qué dejó ese avión prendido? Eso no era permitido, esa no es la orden. ¿Cómo les parece eso? Eso es lo más diciente del caso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Nos contaba en otro caso un señor, también del ejército. El soldado era un centinela que lo ponen allá en la esquina o allá en lugares estratégicos con el arma, ¿cierto?, para que vigile.
Yo no soy militar, pero uno dice lo que le dicen. Él estaba ahí como centinela. Entonces el teniente, para probar al soldado, fue y se le pasó por delante. Y volvía y se le pasaba al centinela. Hasta que el soldado en una de esas cogió el fusil y le dio un culatazo y lo tiró por allá al teniente. Lo bonito del cuento es que cuando se llegó el momento, no castigaron al muchacho, sino al teniente. Y al muchacho lo condecoraron. Y le dijeron, usted estaba cumpliendo una orden. Así es, soldado, así es que se hace. Y el mismo teniente dijo, está bien lo que hizo, me dio un culatazo y me tiró por allá. Estaban probando al soldado a ver si era sumiso, si era obediente. ¿Quién sabe de cuántas maneras nos prueba el Señor? Por eso hay que tener el audífono puesto, escuchando la voz de Dios, porque los hombres y mujeres que se consagran a Dios y escuchan la voz de Dios, esas personas andan rectamente, porque son temerosos del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo les parece estas historias? Que son reales. Y esto nos enseña que nosotros no debemos aceptar cuentos de los demás, ni lo que diga Perencejo ni Julano. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha enviado, Él nos ha dado un mandato, una comisión. Tengámosle temor a Dios y hagamos lo que Él dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La persona sumisa no reprocha las órdenes, porque hay personas que se acostumbran a contradecir todo lo que se les manda, y el Señor lo está oyendo y viendo. Y eso es bueno que lo entendamos, porque son buenos principios para el cristiano y en especial para los que servimos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Hoy en día se ha levantado una generación tremenda, que no respeta ni a los padres, ni a las autoridades, ni al profesor, ni al anciano, y mucho menos al pastor, ni a ninguno de sus superiores respeta. Hoy hay una generación en este tiempo y en las ciudades y en los pueblos, rebeldes, contrarios, no tienen que ver con el respeto al anciano, no tienen que ver con el respeto a sus padres. Es una cosa bárbara lo que está pasando. Pero nosotros somos un pueblo aparte. Gente sencilla, gente humilde, gente obediente, gente servidora de Dios. Amén. Gente que no somos altivos, altaneros. Y cuando nos sofocamos por alguna causa, después nos humillamos. ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me elevé? ¿Por qué me alteré? Porque no está dentro de la vida cristiana que seamos altivos, altaneros. Eso no está. Dentro de la vida cristiana eso no sucede. Como cristianos debemos ser gente humilde, temerosa de Dios, que ante cualquier situación difícil la gente diga, ese es evangélico. ¿Cómo les parece? Ese es un buen testimonio. Ese testimonio predica, más que lo que hablamos. Ese es un testimonio de peso, porque es real. Que digan, esa mujer, claro, ya se aguantó eso porque ella es cristiana. Me decía una hermana, yo antes cuando éramos inconversos, yo le daba trompadas a mi marido y lo peleábamos y lo tiraba al piso y le hacía y me enfrentaba. Pero cuando ya me entregué al Señor, entonces, eso no es ser bobo, eso es ser obediente al Señor. Eso es ser temeroso de Dios. La gente cree que es bobo, que es tonto. No somos tontos. Nosotros sabemos en quién hemos creído y nosotros sabemos a quién seguimos. No es que somos tontos, no es que el hermanito Julano es boba, que se dejó insultar, o que el hermano Julanito es tonto, que se dejó apabullar de alguien. A mí muchas veces me han humillado, a mí cantidad de veces me han avergonzado, me han insultado, y yo voy a pelear. Y no es que soy bobo, quizás en la vida inconversa, quizás uno no hace eso de quedarse quietecito. Aquí en esta iglesia y en todas partes hay hombres que fueron de pelea. Por ahí están. Aquí hay mujeres que fueron peleoneras. Por ahí están. Yo no sé quiénes serán. Pero usted haga así el examen. Usted era la que le daba trompada al marido. O quién sabe qué otras cosas. Se enganchaba con la vecina por los pelos. Hoy no. Cuando llegamos al Señor, el Señor nos ha amoldado.
y somos otra clase de gente. No bobos, sino temerosos de Dios. Muchos creen que somos tontos. No, Señor. Tememos al Señor y glorificamos su nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno es esto. Pensarlo con sinceridad. La sumisión es una cosa voluntaria. Sale de adentro. Porque cuando nos obligan, ya no es sumisión, sino es una humillación. Obligar a otro que se someta es humillarlo. A Jesús nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Por qué no miramos la palabra de Dios un momentico? Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a mirar algunos pasajes para terminar ya. Y espero que en algo nos pueda servir esto. Capítulo 8, verso 5. Ahí dice, el centurión romano nos da un gran ejemplo de sumisión. Cuando Jesús le dijo, iré y sanaré tu siervo, él respondió, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. El 8 de Mateo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Era un inconverso, hermano, era un gentil romano, un centurión romano. Respondiendo el centurión le dijo al Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. El 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Oiga eso. Ese soldado, ese hombre, ese centurión, reconoció al Señor y la autoridad que él tenía sobre el mismo centurión. Amén. Así que reconocer la autoridad de otro no es humillarse, eso es sumisión. Reconocer la autoridad de otro. Amén. No me rebaja. Tenemos que acostumbrarnos a estar en el segundo lugar. Hay gente que no sabe vivir en el segundo lugar y se rebelan. Qué bueno es aprender cuando nos toque estar en el segundo lugar. Y el hombre le dijo al Señor, yo soy hombre que vivo bajo autoridad, tengo superiores y tengo bajo mis órdenes soldados. Le digo a este ven y viene, a él ves y va, y al otro a este y lo hace. Qué reconocimiento del poder del Señor como soberano, lo vio como el superior de todo y se expresó de esa manera. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. ¿Cómo les parece eso? Amén. Ni en Israel he hallado tanta fe. La sumisión es voluntaria, porque cuando uno lo obligan, lo están humillando. A Jesús nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló, porque si a mí me humillan, yo no soy humilde, ni sumiso. La humildad y la sumisión es voluntaria, se somete. Digamos gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso Filipenses 2:8 dice ahí algo muy importante. Ahí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Oyeron, hermano? ¿Oyeron? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él. Si mi Señor se humilló a sí mismo, ¿por qué yo no? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. El Señor es nuestro gran ejemplo. Cuando Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay muchas cualidades, hermanos, que nos distinguen entre los inconversos. Cuando uno le obedece al Señor. Había allá en el sur de Cesar un profesor, hermano cristiano, y lo invitaron a una reunión de profesores y de eso que los colegios hacen. Todos estaban ahí y había una cantidad de profesores que eran de la iglesia trinitaria. Y comenzaron a repartir en la ronda, haciendo rondas, bebida alcohólica, no sé qué bebida sería, alcohol. Cuando llegaron donde estaba el hermano Luis, que estaba sentadito ahí, dijo, no. Entonces dijo el que estaba dirigiendo, ay, ¿verdad que el hermano Luis, él no toma tragos? Denle otra cosa, busquen algo para él. Y ¿verdad que él? Otro llega y se toma el trago y pasó nada. Pero él, fueron y le buscaron una buena bebida, no recuerdo qué, mejor que la de ellos. Porque él en público dio testimonio de que él era hijo de Dios, que uno obedece al Señor aquí y allá y donde vaya, donde le toque vivir, uno es lo que es. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces el Señor es nuestro gran ejemplo y por eso Él dice, venid a mí, aprended de mí. Esta mañana, qué bueno que aprendamos de Él. Si Él se humilló, si Él fue obediente. Esas son características que debe adquirir un hombre o una mujer de Dios. Humilde, obediente, sumiso, no altivo, no altanero, no peleonero, no pelee. Si el vecino le hace alguna cosa, échelo en oración y ayuno. No para que el Señor lo mate, sino para que el Señor haga la obra. Tampoco vamos a pedir que Dios lo mate. Pero le pedimos al Señor, Señor, ayúdame en esto, porque hay vecinos pesados, hay situaciones difíciles, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios no pelea. Tenemos un defensor, tenemos un abogado que nos defiende. Él nunca pierde un pleito, siempre lo atiende. Amén. Aleluya. Y qué lindo es que uno mismo se humille al Señor, eso es lindo. Qué bueno es que uno se someta. Pero horrible es que a uno lo humillen, ¿cierto? Eso es horrible. Entonces, por eso dice la Biblia, dice, someteos los unos a los otros cuando habla del matrimonio. Someteos los unos a los otros. No dice que se someta a uno solo como hacen los hombres machistas, que la mujer tiene que estar sumisa y humillada y ella no tiene voz ni voto ni nada, porque yo soy el hombre y yo soy el que mando. No, dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La enseñanza no es de pareja, pero yo creo que todo eso se vale. Porque el Señor nos está enseñando por su palabra a ser mejores cristianos. Y a los ministros a ser mejores ministros, mejores servidores. Porque el Señor quiere tener gente de calidad en su iglesia. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Él se humilló a sí mismo dándonos ejemplo. Dándonos ejemplo. Por esto dijo, el que, mire, porque el Señor no nos obliga. Nadie nos puede obligar a que seamos sumisos. Porque la sumisión es voluntaria. Uno se le humilla al Señor voluntariamente. Y así es que es sabroso, ¿verdad? Pero que a uno lo obliguen y lo arrodillen. Como hizo el emperador con los católicos allá, con los paganos, cuando los obligó a ser cristianos. Los sometieron. Tenía el hombre que venir y era orden del rey que tenía que confesarse y en la confesión decía, gústele o no le guste, pero decía, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ya se me olvidó. Yo lo rezaba todos los días. Señor del cielo y de la tierra. ¿Así es, no? Ustedes lo sabían también. Y esa persona tenía que venir a hacer confesión de fe. Creo, sin creer. Aquí no. Aquí cuando uno se le humilla al Señor es porque en su corazón tiene la bendición.
contento, alegre, agradecido, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Y dijo Pedro, dijo, si me toca morir contigo, muero. No te negaré, yo estoy aquí, tú verás qué vas a hacer conmigo. Eso es lindo cuando uno se le somete al Señor, cuando uno le promete al Señor, amén, porque el Señor es tan maravilloso que Él no obliga a nadie. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Es el que quiera. Él no te va a obligar, ni me va a obligar, es el que quiera venir en pos de Él. Esta enseñanza se hace no para someter a ninguno en la iglesia ni tenerlo bajo la barca. Esta enseñanza se hace para el que quiera obedecer al Señor y superar su vida cristiana, mejorar. Amén. Amén. El que quiera venir en pos de mí,